Hola, bienvenidos a Somos BID. ¿Alguna vez se han preguntado si es posible prevenir un infarto? Esta interesante respuesta nos la dará, y además de muchísima más información sobre esta enfermedad, el doctor Carlos Tenorio, cardiólogo hemodinamista de nuestra clínica CardioBID. Esta conferencia la dictó en el marco de ExpoBID, la feria de las obras de la organización BID. Bienvenidos. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia a compartir con nosotros algunos de los temas de las cosas que hacemos en la organización BID. Ahora nos vamos a referir a un tema que probablemente le interesa a todo el mundo porque casi que tarde o temprano vamos a pasar por ahí. Vamos a hablar sobre el infarto agudo del miocardio con un enfoque en lo que hay que hacer cuando uno está en riesgo o cree que tiene un infarto agudo del miocardio, pero también lo que hay que hacer después y sobre todo lo que hay que hacer antes. ¿Qué es un infarto? Un infarto puede ocurrir en muchas partes del cuerpo, no solo en el corazón. Puede ocurrir en el cerebro, en el corazón, en el pulmón, en las vías digestivas, en el intestino, en el riñón, inclusive en una pierna, en cualquier parte. Cualquier arteria que alimente un órgano o una zona del cuerpo y se tapa, produce un infarto. Obviamente, la palabra la relacionamos más cuando específicamente un órgano sufre esta enfermedad. La enfermedad que hay detrás de los infartos de cualquiera de estas partes del cuerpo, pues es realmente la misma. Es la ateroesclerosis. La ateroesclerosis es una enfermedad en la cual las arterias se empiezan a llenar por dentro de partículas de grasa que luego cicatrizan, se vuelven como una cicatriz dura y terminan trombosándose. El momento en el cual se trombosan es el momento del infarto agudo del miocardio. Pero tengan en cuenta que con algunas excepciones, el infarto no es una enfermedad que no teníamos ahora y vamos a tener dentro de 3 horas. No, el infarto es una enfermedad que se viene preparando para que ocurra probablemente semanas, meses o años de que clínicamente se presente. Por lo tanto, es bueno conocer qué situaciones nos predisponen al infarto agudo del miocardio y cuáles son los signos de alarma para saber que vamos a tener un infarto agudo del miocardio. Porque la mayoría de las personas, y ya me voy a referir específicamente al corazón, la mayoría de las personas que sufren un infarto cardíaco tienen síntomas que le avisan. La mayoría es el 80% o más. Síntomas de muchas clases que vamos a revisar enseguida. El corazón, como todos los órganos, tiene una o varias arterias que lo alimentan. El corazón, como es tan importante desde el punto de vista de su función en la circulación, es el primer órgano de la circulación. En él empieza y él es el primero que se tiene que alimentar con sangre. Entonces, lo que vemos aquí es el flujo sanguíneo a través de las arterias. Con el tiempo, puede ser con la edad o con algunas enfermedades, las arterias por dentro empiezan a cambiar. No hay necesariamente que ser enfermo, basta con aumentar en la edad para que los cambios ocurran dentro de la arteria. En la medida en que empiezan a ocurrir estos cambios, la arteria empieza a cambiar por dentro, empieza a estrecharse primero, los glóbulos de grasa se meten debajo de la superficie de la arteria, la inflaman y como después de cualquier inflamación siempre hay una cicatrización. Entonces la cicatrización hace que aparezca en esta zonita, ¿con qué señal? ¿Con el botón? Esto causa una enfermedad denominada aterosclerosis. Dentro de la pared observen que empieza a aparecer la grasa y la pared se empieza a engrosar. Y esto se traduce en que la luz por la cual va la sangre empieza a disminuir de tamaño. Los glóbulos rojos y todas las otras partículas empiezan a circular cada vez más despacio. Los pacientes, cuando hacen ejercicio o cuando están bajo una condición de estrés físico o emocional, empiezan a tener síntomas a veces durante semanas o meses antes
de que la arteria finalmente se tape. Cuando la arteria se tapa, observen que esta parte del corazón cambió de color, se empezó a poner moradita y luego termina poniéndose negra y volviéndose una cicatriz. Eso es exactamente el infarto agudo del miocardio. Aquí se revienta la pared del vaso en el sitio donde está enferma y la sangre que viene circulando por ahí se detiene. En este momento es cuando aparecen los síntomas del infarto. Hasta ese momento se llamaba angina de pecho. De aquí en adelante se llama infarto agudo del miocardio. Existen muchas cosas para hacer. Vamos a ver primero qué cosas nos predisponen a tener enfermedad ateroesclerótica, porque son otras enfermedades que hacen que la aterosclerosis avance mucho más rápidamente. La primera, y la que desde el punto de vista clínico es más importante, es la hipertensión arterial, porque hay mucha gente que sufre hipertensión arterial por años y años y años sin sentir nada. Y un día descubren que tenían la presión alta porque el corazón ya está gigante, como una bolsa, o el riñón está completamente sin función, o tienen un derrame cerebral, o tienen un infarto cardíaco. Entonces, el diagnóstico de la hipertensión arterial a tiempo y el tratamiento correcto, tratando de conseguir que sea efectivo para el control de la presión, disminuyen la posibilidad de que uno tenga infarto de miocardio. Pero no es la única causa. La segunda en importancia es la diabetes. El paciente que tiene elevación de azúcar en la sangre, sobre todo si no la controla bien o no la controla del todo, el hecho de tener azúcar alta hace que todos los tejidos del cuerpo envejezcan de una forma acelerada. Esto es, digamos, una forma sencilla de explicar qué es lo que hace la diabetes. Acaba con todo, acaba con la circulación, acaba con cada uno de los órganos y finalmente produce complicaciones, muchas, pero una de ellas es el infarto agudo del miocardio porque acelera excesivamente la enfermedad aterosclerótica. En tercer lugar, el cigarrillo y otras chucherías que usa la gente aceleran también la enfermedad aterosclerótica, porque el cigarrillo es un tóxico que afecta la superficie interna de las arterias. Entonces la arteria es más susceptible a almacenar grasa, a cicatrizarse y a estrecharse. Por lo tanto, el hecho de fumar lo predispone a uno en forma electiva, que es lo peor, porque a veces uno no elige tener diabetes o uno no elige tener hipertensión arterial, pero uno sí elige fumar. Entonces, el paciente que fuma rápidamente hace aterosclerosis y rápidamente hace complicaciones, no solo en el corazón y las arterias, sino también en todo el cuerpo. Otros productos, especialmente la cocaína, el bazuco y cosas parecidas que utilizan algunas personas, producen una forma modificada de alteración de las arterias que termina produciendo infarto. En ellos la enfermedad no es propiamente aterosclerótica, pero desde el punto de vista clínico hacen infarto igualitico a los que tienen aterosclerosis, por lo tanto tiene la misma importancia. En cuarto lugar están las personas que tienen elevación de los lípidos o las grasas en sangre. Colesterol es el prototipo, pero el perfil lipídico es una cosa mucho más compleja. Tengan en cuenta que hay una forma exógena de subir el colesterol, que es con cierto tipo de alimentación que no es sana, pero hay personas que por muy sana que tengan la alimentación, también elevan el colesterol por una forma endógena, por un trastorno del metabolismo de las grasas dentro del cuerpo. Esas personas muchas veces solo descubren que tienen la enfermedad de la hiperlipidemia cuando se hacen pruebas de tamizaje recomendadas por su médico de acuerdo a su edad, a su situación clínica y a sus factores de riesgo, como nos acaba de contar el doctor Estrada. En quinto lugar, hay dos factores que tampoco elegimos. Envejecer no lo elegimos tampoco, eso es inexorable, todos vamos para adelante y solo el hecho de envejecer deteriora un poquito algunas de las partes del cuerpo, o todas las partes del cuerpo, eso cada persona tiene un comportamiento individual en el cual influye notablemente la herencia.
Observen que hay familias en las que todo el mundo murió de 96, 98, 102, 104, 105, fumaron, comieron chicharrón, y no hicieron ejercicio, de todo, y ahí están hasta los 105 completamente aliviadas. Hay otras personas que a los 30 empiezan a tener todas las enfermedades que tiene la familia, hipertensión, diabetes, cáncer y muchas otras cosas. Entonces, la mezcla de una edad avanzada y de una herencia, de una mala herencia, pues obviamente aceleran la aparición de todas estas enfermedades. La obesidad no es ella sola un factor de riesgo. Ser gordo no es lo que produce las enfermedades, pero el paciente que tiene demasiado sobrepeso tiene un trastorno metabólico en el cuerpo que afecta el metabolismo de las grasas, el metabolismo de los azúcares, la presión arterial, la mecánica respiratoria, etc. Entonces, son esa aparición de las enfermedades secundarias a estar gordo las que favorecen el desarrollo de la aterosclerosis. Y por último está la vida sedentaria. La vida sedentaria en sí, si uno es sano, puede que no le haga daño. Pero para el paciente que tiene factores de riesgo, el ejercicio es un factor protector excelente. Protege la circulación, da bienestar, alarga la calidad de la vida. Por lo tanto, si bien no es exactamente la vida sedentaria lo que hace daño, lo que hace mucho bien es hacer el ejercicio. ¿Y cuál es la edad para hacer ejercicio? Toda la vida. Desde pequeño se debe aprender a hacer ejercicio, tener una disciplina de ejercicio toda la vida y hacerla hasta que la vida nos lo permita. Por lo tanto, los pacientes que hacen ejercicio, que no tienen vida sedentaria, están protegidos de muchas de las enfermedades. ¿Cómo se manifiesta un infarto? Hay una cantidad de formas. Vamos a hablar de las más clásicas porque las más raras, digamos que son más para dejarlas a la malicia de su médico que a ustedes mismos, porque si les contamos todas las posibles manifestaciones de un infarto, entonces todo el mundo va a vivir desesperado. Me dio un dolorcito aquí, esto va a ser un infarto. Me dio un dolorcito aquí, no, esto va a ser un infarto. Me dio esto, no, esto va a ser un infarto. No, no es así. Entonces vamos a hablar de las más características del infarto agudo del miocardio. La primera, el dolor. El 90% de los pacientes, especialmente si no son diabéticos, tienen dolor. Y eso es lo que los hace consultar, lo que les crea la alerta. ¿Cómo es ese dolor? Puede ser de varias clases. Puede ser un chuzo, pero no es un chusito que dura 4 segundos. Ese no es un infarto, probablemente ni siquiera es una angina. Es un dolor que realmente permanece, se siente como una puñaladita o como una puñaladota, eso dependiendo de la severidad de la presentación clínica, pero es muy característico que el paciente tenga dolor y esta es la forma más frecuente. La segunda forma es muy característica del infarto, aunque también la comparte con la hipertensión arterial. Y es esa sensación de, imagínense si se hacen presión fuertemente con la mano en el pecho, eso no es dolor, pero ustedes sienten una cosa ahí, es un peso en el pecho, una opresión en el pecho. Este síntoma es muy característico de la isquemia cardíaca que conduce al infarto agudo del miocardio, pero también cuando la presión está fuera de control se puede manifestar de este modo. Por lo tanto, la aparición de este síntoma, especialmente si está desencadenado por la actividad física, debe hacer consultar antes de que uno tenga el infarto. En tercer lugar está el ardor. Este es un dolor muy mal definido, es una cosa por aquí. Y los pacientes dicen, no, es que siento una cosa por aquí. ¿Y cómo es la cosa? Yo no sé, pero siento una cosa por aquí. Y eso es como si la piel ardiera o como si allá adentro ardiera. En frecuencia, esta es la tercera forma de dolor más común del infarto agudo. Y por último, hay uno que es un dolor intenso, un ardor intenso, como si les hubieran quemado la piel. Este es menos frecuente, pero es mucho más característico. Cualquiera de estos 4 síntomas que aparezca, fíjense bien lo que digo, sobre todo si está relacionado con la actividad física. O bueno,
con una condición de estrés, con un, no sé, una berraquera, con la esposa, con el esposo, con un hijo, con el señor de la tienda, con lo que sea. Cuando uno se altera y le da un síntoma de estos, debe buscar ayuda. En segundo lugar, estos síntomas de dolor y sus formas se irradian de una manera característica. La localización más común es en el pecho, en el lado izquierdo, la zona sobre el corazón. Los dolores en el lado derecho rara vez, aunque en medicina nunca, se puede decir nunca, ni se puede decir siempre, pero la mayoría de los casos tienen una sensación, cualquiera de esas, en el lado izquierdo. Y el dolor característicamente, o cualquiera de esos síntomas, se irradian hacia la mandíbula, probablemente el más sugestivo de que realmente es enfermedad coronaria, o por el borde interior del brazo izquierdo. El cuento de que es en el dedo del corazón no tiene nada que ver. Es normalmente el brazo por la parte interior. Muchas veces no pasa de aquí, otras veces alcanza hasta acá, excepcionalmente alcanza la mano, y como les digo, no sé por qué le pusieron el nombre del dedo del corazón, pero no tiene nada que ver con el corazón. Están los síntomas asociados, y esto es muy característico del infarto más que de ninguna otra enfermedad. Las enfermedades, ustedes han visto que por ejemplo a alguien le da un cólico renal y dice me voy a morir, pero saben que no se van a morir, ¿cierto? Que tiene un dolor horrible en la espalda o en la zona por donde van a orinar, pero no les da miedo. El dolor cardíaco, por algún motivo, produce una sensación inminente de muerte. Y el paciente con infarto que dice me voy a morir, se va a morir. Tiene riesgo de morirse. Entonces, esa aparición de esos síntomas con una sensación tenebrosa de que es que me voy a morir, debe de hacer buscar ayuda inmediatamente, porque esa característica no la tiene ningún otro dolor en el cuerpo, ni siquiera el dolor de cabeza del aneurisma cerebral que se rompe, ni ninguna otra cosa produce ese miedo tan particular que da el dolor del corazón. ¿Qué consecuencias puede traer un infarto? Muchas. A ver, hay gente que piensa que morirse de repente es la mejor forma de morir. Hay gente que piensa que no, pero la primera, la más grave, es que uno caiga redondito con el primer dolor. A veces ni le alcanza a doler, sino que ¡pum!, al suelo. Muerte súbita puede ser la primera manifestación del infarto agudo, aunque ese paciente ya tuvo síntomas durante la semana o durante el mes, pero no les paró bolas y un día cae, ¿cierto? La segunda son los pacientes que hacen un infartico, a los 6 meses otro infartico, no les paró bolas, a los 2 años otro infartico, lleva 4 infarticos sin darse cuenta, el corazón se termina dañando todo y un día consultan porque están ahogados, el estómago hinchado, las piernas hinchadas, se ahogan en la cama por la noche, se tienen que sentar a respirar a las 2 de la mañana. Esos pacientes tienen ya las consecuencias de varios infartos, pero también es común que el primer infarto se manifieste con una falla cardíaca aguda, lo cual lo hace muchísimo más grave que el que solo tiene dolor. En tercer lugar están las arritmias. Sobre este punto es sobre lo que más ha mejorado la medicina moderna, y es que antes la mayoría de la gente se moría o en la casa o yendo hacia el hospital de una arritmia. Hoy, como hay muchos servicios de atención al paciente desde su casa y hay métodos apropiados de trasladarse al hospital, las arritmias ya no matan como antes. Son iguales de peligrosas, pero como tienen tratamiento y bien hecho, es salvador de la vida, entonces ya no producen tanta muerte como antes. Las complicaciones más severas están relacionadas con lo que llamamos complicaciones mecánicas. Al corazón se le puede reventar una de las cuerdas que tiene por dentro, la que se infartó, se revienta y la válvula se hace agudamente insuficiente. Esto se nota mucho porque produce disnea y falla cardíaca severa, rápida, que tiene además muy mal pronóstico porque implica que el infarto tiene una complicación aguda muy peligrosa. Y por último, hay pacientes que desarrollan 1, 2, 3, 4 infartos, falla cardíaca y el corazón por dentro se llena de trombos,
y un día esos trombos se empiezan a desprender y, como la ley de Murphy dice, todo lo que puede salir mal, sale mal, van a dar a la cabeza. Entonces muchas veces el paciente lo primero que tiene es un derrame cerebral producto de un embolismo que se originó en el corazón porque no se hicieron diagnósticos a tiempo de la enfermedad cardíaca. Entonces, ante este panorama, ¿qué hacer? Sin ser terrorista. Lo primero, en la casa, tomarse una aspirina. Es lo primero. Lo primero que hay que hacer es tomarse una aspirina porque esto hace que disminuya la mortalidad por el infarto hasta en un 20%. Una sola aspirina de niños puede hacer ese efecto. Entonces, si la gente ya toma aspirina, no es necesario. Están protegidos hasta cierto punto. Pero si nunca la ha tomado, la primera medida antes de hacer lo siguiente, que es igual de urgente, es tomarse una aspirina de niños o 2 aspirinas de niños. Segundo, hay que buscar ayuda inmediatamente. Un familiar, un amigo, la medicina domiciliaria. Lo importante es no estar solo, porque si hacen una arritmia y pierden la conciencia, puede que se mueran, lo cual sería mejor, o puede que queden con una severa lesión cardíaco-cerebral, lo cual sería peor. Entonces, si ustedes buscan ayuda, alguien se encarga de todo lo demás, de llamar la ambulancia, de coger el carro, de llevarlos al hospital, de hacerles masaje cardíaco, de hacer cualquier cosa que les puede salvar la vida. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? El mejor, angioplastia primaria, es destapar la arteria ya. Y la mayoría de los grandes hospitales de la ciudad, incluyendo la Clínica Cardiovid, por supuesto, tienen un servicio de hemodinámica que nos permite hacer el tratamiento efectivo, que es abrir el vaso, tan pronto el paciente llegue. En menos de 60 minutos debemos haber hecho todo el procedimiento. Listo. Usualmente arreglamos la arteria que está ocluida, y si tiene más arterias enfermas, las hacemos en un segundo tiempo, 3-4 días después. Si el hospital no tiene un servicio de hemodinámica, entonces se procede con un medicamento que disuelve los trombos en forma rápida. Lo hace en minutos también. Usualmente una buena trombolisis bien puesta en las primeras 2 horas del infarto del miocardio puede destapar la arteria en el 85% de los casos, lo cual es muy buena. Si no la destapa, nos da un ratico para trasladarlo a otro hospital donde se le puede hacer una angioplastia, que ya no llamamos primaria, sino de rescate. Y en unos casos, muy pocos, se requiere hacer una revascularización quirúrgica, que es operar el corazón en forma aguda. ¿Qué hay que hacer después del infarto? Hay que cambiar de vida, porque lo que venían haciendo no funcionó. Entonces, primero, la medicación que su médico responsable les recomiende no debe faltar, así falte el sol del día siguiente, esto no debe faltar. Segundo, la dieta, porque la mayoría de los pacientes tienen factores relacionados con su dieta, entonces hay que cambiar la dieta. No hay que dejar de comer, solo que hay que comer lo correcto. No hay que aguantar hambre, hay que comer lo correcto en la cantidad correcta para que la enfermedad disminuya la velocidad a la cual progresa, porque una vez que empieza, no para. Tercero, hay que hacer ejercicio, aunque realmente después de un episodio de estos lo llamamos rehabilitación. Hay que volver a poner el cuerpo en forma y el corazón hay que volverlo a poner en forma para que de ahí en adelante podamos tener una vida con suficiente capacidad. Cuarto, los hábitos. Hay que dejar el cigarrillo. El cigarrillo no es una cosa negociable, no es bajarlo a 5, no es bajarlo a 2, es no volver a fumar. Y por último, hay que estar en guardia. Como les dije, el que siente un dolor de infarto, cuando lo vuelve a sentir, sale corriendo. Ya no toma Milanta, ya no toma agüita tibia, ya no espera hasta el día siguiente, sino que sale corriendo porque ya sabe lo que tiene. Por lo tanto, protegerse del infarto no es solo protegerse del infarto cardíaco, es proteger la circulación general para que tengamos una vejez con una mucho mejor calidad de vida y, si Dios lo permite, una vida más larga y más feliz.